Bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. Un espacio donde hablaremos de temas paranormales y misteriosos, hechos sin explicación y que no ocurren tan a menudo, pero que te podrían pasar a ti. Buenas noches y bienvenidos al octavo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir como cada viernes por la noche, conversando de los temas que no todos se atreven a tocar. Como cada viernes, también por supuesto, no estamos solos, alguien nos observa ahí desde el éter del internet. Me acompaña Mauricio Orellana, mi compañero acá en el podcast. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dijera. Cierta competencia, ¿no? Cierta competencia. Bien, ya estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, sabes que estoy con el outfit de cazador de monstruos hoy día. Así se te ve. Oye, le quiero dar la bienvenida a toda la gente que fielmente nos acompaña los días viernes. Y les quiero agradecer también por estar acá escuchándonos. Y hoy día le traemos otro episodio de miedo. Yo, Más de misterio que de más miedo. de misterio, ¿eh? O sea, depende, porque hay unos casos que vamos a comentar un rato más que yo creo que nadie quisiera estar como protagonista en esos casos y que ocurren acá en Chile encima. Como ya están viendo en el GC abajo, el episodio 8, llegamos al octavo episodio, críptidos y criptozoología. No es novedad, cierto, que todo el mundo ya conoce algunas leyendas bastante mediáticas de varios países, por ejemplo, el monstruo del lago Ness allá en Escocia, o justamente de Pie Grande en Estados Unidos, ¿ya? Pero hay muchas otras criaturas extrañas, ¿cierto?, que viven en nuestro mundo, que lo mencionamos en el capítulo anterior, ¿ya? Que no se conoce el 100% tanto de la profundidad del mar como de la tierra que estamos pisando. Y estas bestias o estos críptidos van desde una figura humana, ¿cierto?, con alas o ojos rojos también, como el que vamos a revisar un rato más, o hasta un animal que es capaz de chupar la sangre a nuestros animales domésticos, que para variar en Chile también fuimos beneficiados también con este tipo de criaturas. Si bien la ciencia no los acepta, ¿cierto? No ha encontrado también evidencias de su misma existencia, hay una pseudociencia, que es la que vamos a ver hoy día, que se llama criptozoología, ¿ya? Y esta se encarga de estudiar, ¿cierto?, todos estos avistamientos, estos testimonios y registros de criaturas que aún para la mayoría de las personas siguen siendo inexplicables. Así es, Jonah. Oye, complementando un poco lo que decías, con esto de la evidencia en la ciencia, ciertamente hay algunos científicos que se las dan ahí tratando de explicar estos fenómenos y según ellos existen explicaciones. Así que ahí vamos a ondear un poquito más adelante de qué se trata todo eso. Pero antes, le recordamos a toda la gente que nos ve que Insomnia se transmite todos los viernes a las 21 horas en Chile y a las 22 horas en Magallanes por Twitch. No olviden seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok, que ahí estamos subiendo bastante material todos los días. También nos pueden encontrar en YouTube y Spotify, donde podrán ver y escuchar donde y cuando quieran los capítulos completos de Insomnia. Y si quiere enviarnos algún tipo de información, nos puede contactar a nuestro correo insomniapodcastcl@gmail.com para que nos envíen todos sus aportes paranormales. Así es. Oye, ¿sabes qué? Me estaba recordando mientras estaba dando el aviso económico de la noche, em, que acá en la Patagonia también, bueno, aparte de los ovnis, que lo estuvimos conversando ya en capítulos anteriores, también se han visto bastante criaturas extrañas. Y a mí particularmente me llegó la historia de una persona que mencionado lugar que algún día creo que vamos a tener que ir para allá, en el lago Grey, ¿ah? Torres del Paine. Ah, mira. Sí, sabes que dentro del mundo de los críptidos igual tenemos algunas clasificaciones, ¿cierto? Entonces hay algunos críptidos que son acuáticos, otros que son voladores, otros que son humanoides, ¿cierto? Y esta persona un amigo mío, ¿cierto? Que lo vamos a dejar en completo anonimato, que él me dijo que podía comentar la historia. ¿Ya? En un viaje al Paine, con su familia, quedaron ahí en una especie de camping cercano al lago Grey en Torres del Paine.
Y en la noche estaban haciendo el típico asado cuando en el agua, ¿cierto? En el agua del lago, ven que se asoma una especie como de... Él me dice que es como un lomo de una ballena, ya, pero Wow. no tan grande, digamos, ¿cachai? Pero él decía que toda su familia lo vio, eran 7 personas, pero lo más impactante es que esto sale, es como que hace la vueltita típica de la ballena, ¿cierto? Claro. Muestra como el lomo y con las colas, o lo que él vio que era como una cola, como que chapoteó, hizo ruido. Y eso también lo escucharon, ¿cachai? No. Entonces quedaron, o sea, primero pensaron que pudo haber sido una persona que cercana al lugar que se metió al agua o que estaba nadando, alguna cosa así, pero como me decía él, sabes que estuvieron alrededor de 2 horas buscando, ¿cierto? Recorriendo el lago, la cercanía, y nunca vieron salir a nadie. Igual raro que haya sido una persona que ande metida en el Mm, agua, porque el lago Grey es sí, pues, es heladísimo de... heladísimo, es heladísimo. De hecho, son aguas que se alimentan de... Perdón, el lago se alimenta de hielo Sí, pues, está al del lado de un océano. glaciar Mm, gigante, pues. El glaciar Grey, de hecho, tiene no sé si llamarlos iceberg, pero son mm. pedazos de hielo que son Sí, grandotes que andan como circundando ahí, témpanos como que témpanos andan. de Sí, hielo, po. claro. Bueno, sabes que este amigo me dice que toda la noche quedaron pensando porque fue la única vez que lo vieron. Él me dijo que era como una especie de tonina, ¿cachai? Por las características del Claro. movimiento, ¿ya? Entonces empezamos a barajar como hipótesis, porque tal vez el lago Grey puede tener como cavernas subterráneas, anda a saber tú, se puedan desplazar cierto tipo de animales, po, ¿cachai? Claro. Entonces, me comentaba que a la mañana siguiente eh, estaban en el lago, ¿cierto? Y cuando se iban, hicieron una última vuelta al lago con esperanza así como de ver de vuelta lo que vieron la noche anterior, y se encontraron con otro camping mucho más lejos, donde el caballero eh, decía que él no lo había visto, pero sí había escuchado justamente la noche anterior como este típico salto como de delfines cuando caen con el lomo, ¿cierto? En el agua, el chapoteo del agua, ¿cachai? Y que él también, el caballero, juraba de guata que estaban nadando nomás, po, ¿cachai? Oh, qué cuático. Pero era como... Él me lo describió así como poner una ballena en el lago Grey que estuviera como saltando, ¿cachai? Oye, es curioso el Paine, porque el Paine Yo encierra de creo que ese repente lugar está historias súper maldito, weón. místicas. Sí, porque suceden muchas cosas extrañas en ese lugar. Hay mucha gente que ve cosas, que igual hay mucha gente que ha desaparecido, que no se ha encontrado el rastro. Mm. Entonces, OVNIs. Se han visto sí, caleta. pues se han visto hartos objetos voladores no identificados, se han visto luces entre medio de los árboles. ¿Sabes qué creo yo? Yo creo ¿Qué crees? porque le decía, yo creo que lo que ustedes vieron fue como el equivalente al monstruo del lago Ness, pero Claro, acá pero versión Patagonia. claro, versión Patagonia. Hay gente que de repente se dedica a la magia o a la hechicería, qué sé yo, ¿Mm? que comentan que precisamente el Paine es un lugar que encierra varios portales. Y es curioso ¿Ya? porque habla mucho del lago Grey. Entonces Algo debe haber ahí en ese lago que pasa tanta cosa, porque creo que no hay capítulo que no lo hemos mencionado, po. claro, el Paine, el lago Grey es como Oye, tenemos que ir, sospechoso, dijera Bombo Pica. tenemos que ir a hacer un podcast ahí mismo, weón. Oh, Como en sería terreno, hermoso, ¿cachai? sería hermoso. Oye, Sería hermoso, misterioso y algo de, hermoso y desconocido, como dice este claro, Mario Hugo. hermoso y desconocido. Sabes que esta historia me hace recordar también, bueno, el monstruo del lago Ness y el equivalente que hay en Argentina que se llama Nahuelito. Ah, mi ¿Ya? abuelito sí lo he Nahuelito, escuchado. que es algo similar y que lo vieron creo que el año pasado de vuelta o a principios de este año. Una persona en Argentina subió un registro que igual, pero como que sube la cabeza, ¿cachai? Como que sube a distancia en el lago, sube la cabeza de este Claro, como que no aparente quiere la monstruo marino. cosa, aparece. Claro, Oye, antes de avanzar, quería que nos explicaras ¿ya? a mí y a la gente que nos ve acerca de la criptozoología. ¿Qué es la Mm. criptozoología en definitiva? Excelente punto porque no podemos hablar de los críptidos sin la rama que lo sustenta en este caso. Claro,
El término criptozoología, como muchos otros términos, viene del griego. Criptos, que significa oculto, zoos, que significa animal, y logos, estudio. O sea, literalmente estamos hablando del estudio de los animales ocultos. Claro. ¿Ya? Esto es entendido como una pseudociencia y subcultura, ¿ya? Que estudia hipotéticos animales, ¿cierto? Que permanecen ocultos y que no pertenecen a ninguna familia del reino animal, así como establecida, ¿ya? Es decir, son criaturas que solamente las conoceríamos o sabríamos de ellas a través de leyendas, a través de supuestos avistamientos, mucho testigo y testimonio de personas, ¿ya? Pero que cuya existencia aún no puede ser probada, ¿cierto? E incorporada al conocimiento científico, ¿ya? ¿Por qué te digo que es una subcultura? Porque hay muchas personas que, de hecho, viven de esto, que Ujú. tienen museos. De hecho, en Estados Unidos, igual que el museo de los Warren, ¿cierto? Hay un museo de la criptozoología, ¿ya? Ah, Donde puedes encontrar más de 25.000 objetos ya ligados a esta rama de la ciencia o la pseudociencia, ¿ya? Incluso en ese museo hay algo bastante interesante que es un mechón de pelo aparentemente del pie grande. Se The dicen que Big es de, Boss. claro, dicen que es de pie grande, Ah, Bigfoot, no, es The Big Sasquatch, Feet, perdón. Sasquatch, lo que como se llame. Claro. Eh, entonces, este museo engloba todo lo que tiene que ver con los críptidos, perdón, ¿ya? Y en la mayoría de estos animales o seres en realidad, eh, se conocen más que por la criptozoología, que es como el estudio de esto, por la cultura popular, Claro. ¿ya? Comenzamos diciendo que todos habíamos escuchado alguna vez y lo hemos visto en la tele o en series, ¿cierto? Leyendas como Pie Grande, el monstruo del lago Ness, ¿cierto? Los mismos, bueno, han dado pie también para clasificarlos. O sea, tenemos críptidos que son seres terrestres, seres voladores, seres acuáticos, y hay una subcategoría donde están los pseudocríptidos, ¿ya? O sea, acá estamos hablando de seres elementales, por ejemplo, como los que hablamos la semana pasada, ¿ya? Y algunos seres pertenecientes a la parapsicología, que obviamente se rigen por otros estudios, ¿cierto? Y no entrarían en el mundo de los críptidos. Estos seres, ¿cierto? O criaturas se han comparado, ¿cierto? Y nutrido también por la mitología, ¿ya? Dando pie para cuentos, leyendas, bueno, de hecho películas también, y algo muy reciente que estuvo muy de moda hace unos años atrás, que eran los temidos creepypastas. Estas historias como leyendas urbanas, ¿cierto? Que intentaban como demostrar que eran reales y creaban un personaje y todo se nutría en base a una leyenda que tenía que dar miedo, ¿ya? Sí. De ahí salieron tipos así como Slenderman, ¿cierto? El hombre rastrillo, The Rake, ¿cierto? Entonces, la criptozoología no es algo que esté como tan aislado, ¿cierto? De nuestro diario vivir, ¿ya? Ahora, nosotros obviamente nos dejamos guiar más que nada por la cultura popular. De hecho, ya lo hablábamos como en episodios pasados, donde Chile aparece otra vez en el mapeo sobre seres extraños. Hablábamos en el episodio pasado de los elementales, y en episodios anteriores igual sobre OVNI, qué sé yo, donde Ujú. Chile toma un papel también protagonista. Oye, cuéntame, ¿tenías ¿Mm? un video preparado para nosotros? Correcto. No, mira, resultó muy difícil encontrar videos reales, porque el primer críptido que vamos a ver hoy día es el chupacabras. Yo creo que ya archi recontra reconocido por todos, sobre todo en Latinoamérica. Ahí Mauricio nos va a ahondar un poco más, pero vamos a partir. Tenemos un video de la primera nota periodística del canal TVN, ¿ah? Que fue el primero en reportar este ataque, ¿ya? Y esto creo que es por el año 2000, así que vamos a ver el material y a la vuelta volvemos con este ser que tiene orígenes bastante peculiares. Así que vamos al video y volvemos. 2 veces atacó su ganado. 60 ovejas murieron. Sus compañeras desaparecían cruelmente.
En 22 años yo no había visto nunca una cosa igual. Me han robado, los perros de acá me han matado a un animal o me han lastimado a un animal, pero nunca una cosa igual. La cacería no tiene tregua y arremete con astucia, aunque los tilden de fantasiosos. Hay campesinos que valientes sostienen que el extraño fenómeno es obra del mítico chupacabras. Que lo vi. O sea, a 100 metros más o menos de distancia, que es como un mono. Tiene una parte de animal, una parte de humano y la otra de ave, porque vuela. De ser cierto, sabe de qué habla, porque asegura se ha topado con él 2 veces. Dice que lo conoce tan bien que hasta lo dibuja de memoria. Fue un retrato como este el que asegura entregó a la misma policía. La policía comenzó a realizar rastreos para determinar al responsable de tanta crueldad, pero hasta el momento, nada. Más de 200 animales han muerto en las parcelas de Calama, la mayoría sin explicación. El fenómeno tiene bastante complicado a los campesinos porque temen perder lo poco que les queda de su ganado. Desde Calama, Yael Benadaba, 24 horas. Bueno, acabamos de ver una de las primeras historias emitidas, un reportaje de Noticias 24 horas, emitido en televisión abierta sobre el caso del chupacabra. Sí, claro. De hecho, por el año 2000 empezaron a hacer a aparecer en realidad los primeros casos de este enigmático ser. ¿Ya? Por el año 2000 creo que ahí por Calama, en el norte de Chile, curiosamente nunca acá en el sur, nunca Sí, acá en el sur, y curiosamente siempre de noche. sí, es curioso porque todo parte cuando aparecen ciertos ataques de un misterioso monstruo que chupa la sangre de ganado. Que estas historias se extendieron desde mediados de los años 90, prácticamente por toda América, pero principalmente México, Chile y Puerto Rico, donde fue visto por primera vez en el año 1995. Acá te das cuenta que aparece México también, país que hemos nombrado Otra bastante vez, en estos otra vez México. episodios. Bueno, desde entonces se han reportado también supuestos casos de la aparición de este monstruo en países, imagínate, tan lejanos como China, Rusia y Filipinas. Imagínate dónde se han visto casos del chupacabra. Fue bautizado en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre, atacando animales domésticos en zonas rurales. No solamente a ganado, por supuesto, sino que también aparecen aves, ¿cachai? Muchas aves. Se han reportado casos acá en Chile donde han matado aproximadamente 25, 30 aves, ¿cachai? Conejos ¿cachai? también, Mucho. liebres, todo, sí. Sí, po. El actuar de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre del cuerpo del animal sin dejar rastros de ataques o mordidas como comúnmente las conocemos. Generalmente, cuando se le asocia un ataque al chupacabra, se suelen ver en la víctima hoyitos muy pequeños donde supuestamente este animal succionaría toda la sangre de su presa. Oye, y Y los deja literalmente secos, pues. sí, pues, los deja literalmente secos, perdón. Y mira otro dato curioso. Generalmente estos hoyitos aparecen en zonas donde hay gran irrigación sanguínea, ¿cachai? De repente, no sé, pues en el cuello, en la parte como de la yugular, debajo de las axilas, ¿cachai? Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que todo lo que ocurre es en completo silencio cuando este animal ataca. Y déjame aportarte un dato, ¿sabes que muchos testigos dicen que tiene poderes mentales, psíquicos? Sí, de Porque hecho, puede hipnotizar a sus víctimas, ¿cierto? A sus presas, y también a los supuestos guardianes, a los perros, por ejemplo, otros animales que estén colindando. Porque yo me acuerdo que en La Ley de la Selva, lo hablábamos antes de partir, mencionaban que los perros no ladran, o sea, no avisan cuando ocurren estos ataques. de hecho, curioso o sea, bueno que comentaste el tema del caso de la ley de la selva, pero también hay otros testimonios, por ejemplo, que hablan de que incluso hay personas que han sido sometidos a estos poderes psíquicos, ¿cachai? Y han sido atacadas, y existen testimonios también de estas personas. Gracias a estas personas que le han ocurrido ciertas cosas con este monstruo, llamémoslo así, hemos podido saber un poco cómo es, en definitiva, el chupacabra, ¿cachai? Las descripciones físicas sobre este ser como que son
varias, pero Claro. comúnmente se describe como una criatura del tamaño como de un oso pequeño, no sé, será un metro, metro y medio, ¿cachai? Eh, y tiene una hilera de espinas que abarca desde el cuello hasta la base de la cola, ¿cachai? En algunos casos se describe como un ser con ojos amarillos, y el desplazamiento lo hace como dando saltos, así como si fuera un canguro, ¿cachai? Ya. Han habido testimonios igual que dicen que incluso lo han visto levitando, Guau. ¿cachai? O sea, es que también hay una especie de descripción que lo ponen con alas también, Sí, pues. ¿cachai? Entonces como súper... Bueno, y ahí también la magia del dibujo. Hay mucha gente que ha Sí, po. tratado como de ilustrarlo, o quizá en los mismos testimonios, dicho, hay un caso muy mediático en su tiempo, que yo sé que tú lo manejas bien, los has investigado, Yo estuve ahí. Ah, donde dicen, por ejemplo, estas mm. personas cómo son, y la gente de la policía como que lo dibuja, y claro, se Hacen ven un, imágenes hacen súper un cuáticas, igual. retrato hablado Un retrato hablado, claro. que es como supuestamente lo más cercano a la descripción de los mismos testigos, ¿cachai? Ahora, Sí, po. yo creo que todos nos estamos preguntando porque hay gente que lo ha escuchado pero no sabe mucho del tema o le da miedo. ¿Cuál es el origen de este ser? Porque la criptozoología se basa, la criptozoología formal, digamos, se basa en que todos los críptidos son animales, ¿cierto? Pero que aún no se han descubierto. Bueno, hay varias teorías y relatos sobre aquello, y de hecho eh, se mencionan desde que el origen del chupacabra vendría siendo desde un experimento fallido ocurrido en un laboratorio, que Ujú. acá meten mucho el tema de que Estados Unidos mete las manos ahí, Sí. pero incluso se baraja la posibilidad de que podría ser un demonio, ¿cachai? Ujú. Incluso lo han vinculado al fenómeno ovni, ¿cachai? Se cree, ¿cachai?, que la teoría más controversial es que fue creado por la mismísima NASA, Ujú. y este ser estaría dispuesto en distintos puntos del planeta, con el fin de que la institución pueda monitorear el comportamiento dependiendo del lugar donde lo sitúe. Y donde han aparecido tantas teorías, hay científicos que son como los más incrédulos, por decirlo de alguna manera, que afirman que estas historias se pueden explicar con la ayuda simple de la teoría de la evolución de Darwin, ¿cachai? Ellos afirman que podría deberse a un tipo de evolución de algún animal, ¿cachai? Que ha ido evolucionando a través del tiempo hasta adquirir ese comportamiento y esa forma de vida, ¿cachai? Ahora, ¿qué tipo de animal? Porque, por ejemplo, cuando empiezan a armar la descripción de este ser, de este críptido, no sé, po, hay unos que dicen que es similar a un reptil, ¿cachai? Sí, pues. Otro que es similar a una especie de canguro, como tú lo mencionabas, y otros que dicen que tiene alas. Entonces, Hay algunos que los describen como que tuviera, no sé, un color como, que fuera como escamoso, pero de claro, color gris como medio verdoso, ¿cachai? sí, pues, Como alguna especie de alien, ¿cachai? Que incluso hasta que tiene espinas. ¿Sí? yo me acordaba lo que tú decías de los orígenes, porque hay como dos teorías donde sí o sí se mete el tío Sam. Ah, claro. La del laboratorio. Yo me acordaba de la del laboratorio porque eso fue verdad. O sea, Estados Unidos estuvo haciendo, y creo que todavía lo sigue haciendo, experimentos con animales vivos, ¿cierto? Con tal de prolongar, digamos, su vida o con motivos de consumo, ¿cierto? No sé, para hacer que las vacas produzcan más leche, más carne, cosas así. Y pudo haber sido que se le escapara algún experimento. Oye, de hecho, sabes que hay una teoría que habla de estos experimentos que se creaban en el laboratorio, pero hay uno que me llama mucho la atención, que es en Puerto Rico, ¿Ya? donde supuestamente aparece un barco de la Armada estadounidense, con la intención de hacer experimentos en las cercanías de Puerto Rico,
Y se habla incluso de que ellos fueron capaces de abrirle una especie como de portal, ¿cachai? Donde, porque la intención que tenía era como recuperar un barco como que se había perdido, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, supuestamente Ah, hacen el experimento ya. y en el centro de masa de lo que ellos habrían abierto, así como, a mí me recuerda mucho la serie de Stranger Things, Sí, ¿cachai? correcto, Cuando sí. se abren los portales. Entonces, según la historia que se comenta, es que precisamente del núcleo de ese portal habrían aparecido seres humanos, ¿cachai? Ya. Pero con formas extrañas. Y entre esos se menciona que probablemente desde ese lugar nace el chupacabra. Entonces, Wow. las teorías sobre este tema son variadas y yo creo que ninguna puede o puede dar certeza al 100% sobre el origen de este monstruo, ser, llámalo como quieras. Yo no manejaba ese dato, yo pensé que me hablabas de otro caso, pero tiene que ver como con los viajes en el tiempo. Yo me acordaba de la teoría de que es un extraterrestre, pero Claro, siempre también se habla. lo han pintado como casi una burla, porque era como que el chupacabra era como la mascota que iba en la nave de los extraterrestres. Y fue como el típico viaje que la nave se posó, ¿cierto? Hizo un par de abducciones. Y esta cuestión se escapó de la nave, ¿cierto? Es como la película de este pollito que se le cae el cielo, este Chicken Little, y se escapa Ah, cierto, este alien, ¿cierto? Y se convierte en su amigo y todo el tema. Ahora, cierto. lo de la NASA, viejo, y acá en Chile, bueno, tenemos también cancha, porque es curioso, porque también el avistamiento de este críptido no es ajeno también a avistamientos ovni. Les recomiendo así al tiro, antes de contar la historia, en YouTube, vamos a hacer un poco de propaganda, en el YouTube de TVN están las temporadas del programa Enigma y el programa OVNI. Salen casos muy buenos, ¿cierto? Documentados de algunos misterios acá en Chile. ¿Sabes qué? El caso de Calama, uno de los tantos casos en Calama, eh, yo creo que Calama igual está como medio maldita, igual que Talca, así como que pasa de todo, Claro, como el lago Grey, ¿ah? como que hay de todo un poco. Como que de todo un poco. ¿Sabes que en Calama ocurrieron varios casos, ¿cierto? Relacionados al tema chupacabra, que ha sido la localidad donde más reportes de este críptido se han registrado, ¿ya? Hubo una persona en el año 2008-2009 que aseguró haber capturado un chupacabra real, ¿ya? Y después se desestimó. E incluso hay testimonios de detectives, ¿cierto? De investigaciones de la PDI, ¿cierto? Que dan fe, digamos, de que ellos buscaron y que tuvieron, ¿cierto? Estas causas, ¿cierto? Estas denuncias por daños, ¿cierto? A la propiedad pública o en el caso del ganado. Y eso está registrado. El caso que les voy a comentar ahora eh, ocurrió en el año 2000. ¿Ya? Y esto tiene que ver también con el tema de la NASA que decía Mauricio y con, no sé si llamarlo hombres de negro, ¿ah? Yo creo que es parecido al fenómeno de los hombres de negro. ¿Sabes que en el año 2000 hubo unos extraños ataques al ganado local, ¿cierto? De la zona de Calama, entiéndase ganado menor, o sea, cabras, ¿cierto? Ovejas, aves de corral, conejo, ¿ya? Y fue tanto el tema que tanto la policía local como vecinos de la zona en las noches salieron a recorrer parte de los campos para ver si daban con el culpable, porque en un principio se pensó que eran perros, ¿cierto?, silvestrados, o algún tipo de persona, ¿cierto?, que andaba con intención de dañar el ganado de algunos vecinos. Entonces se lanzaron a esta búsqueda en medio de la noche con la intención de atrapar a las criaturas o a los culpables. Y sabes que en medio de la noche, así de la nada, así como bien de película, tanto los vecinos como la policía, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, comentan a la prensa nacional, de que de la nada, viejo, salen unas camionetas negras, ¿cachai? Totalmente negras, con vidrios polarizados, ¿cierto? Con un montón de focos, con luces, y aparecen entre medio del campo, dejan a los vecinos como a un lado, ¿cierto? Estacionan las camionetas y cuando bajan puros tipos con ropas negras. Eh, Uniformes militares, ¿cachai? De negro completo, gente de traje, ¿cierto? Estos uniformes de policía igual negro y fuertemente armados.
así como tipo con metralletas, UCI, escopetas, como de todo el arsenal, ¿ya? Y los compadres avanzan a pie y parten buscando supuestamente algo que los vecinos no sabían lo que era. Pasan las horas, hasta que en la madrugada estos dieron caza, creo que a dos o tres, no está muy especificado, criaturas que no se determinaron qué eran, ya si eran perros, si eran alguna cuestión parecida. Lo curioso es que estos tipos meten lo que atraparon, ¿cierto? A esa hora, a vista de todos los vecinos, porque los vecinos no se fueron del lugar, a pesar de que los compadres igual los amenazaron. Metieron estas criaturas dentro de unos containers similares a estas jaulas para perros, ¿cierto? Cuando viajan en los aviones, los meten a las camionetas y se van. ¿Cómo se sabe este caso? Hay un periodista que trabajó muchos años atrás en el matinal del Canal 13 en el año 2000, ¿ya? Que a él lo llama un anónimo, ¿ya? ¿Ya? Y este anónimo le dice, oiga, soy tanto, trabajo en el aeropuerto de Santiago. Y en estos momentos, en una de las tantas pistas, recién aterrizó hace un par de horas un avión de la NASA, que no sabemos qué está haciendo acá, pero tenemos entendido que están aquí para cargar material, ¿cierto? Y luego se van. Entonces, bueno, hablamos del año 2000, la NASA era muy raro que estuviera acá en Chile. Claro. Este periodista va a investigar un poco y claro, se da cuenta que hay un avión, ¿cierto? Todo obviamente con secretismo profesional que los caracteriza, y al mismo tiempo le está investigando estos ataques, ¿cierto? En Calama. Cuando recogen el testimonio de esta persona, que creo que era un montacargas ahí en el aeropuerto, él lo que dice es que llegaron a ese avión de la NASA unas camionetas negras, ¿cachai? Que venían con harta tierra encima, y lo único que hicieron fue cargar unos containers chiquititos, ¿cierto? De 1 metro de largo por 1,5 metros de alto. Lo encadenaron, ¿cierto? Todo. Y lo subieron al avión, y el avión, así en la nada, despegó. Se va. Se va. Este caso fue corroborado por Jaime Ferrer, que es un investigador de ufología, en el cual él publicó un documento si esto era posible, o sea, si esto era factible que la NASA llegara así como Pedro por su casa, se instalara y empezaran a subir cuestiones. Él publicó un paper en el cual hay un tratado internacional que la NASA, ¿cierto?, tiene permiso de aterrizar y hacer todas las faenas, ¿cierto?, y de carga y descarga, ¿cierto?, en un aeropuerto, sin, digamos, saltándose los protocolos de seguridad y sanitarios vigentes en el país, con motivos científicos. O sea, en el total ellos podían llegar, llevarse lo que ellos quisieran sin rendirle cuentas a nadie, porque ellos están trabajando para el desarrollo de la ciencia. Entonces, para los Como una vecinos, especie de trato con el claro, país también. Pues, claro. o sea, ustedes me dejan entrar, nos quedamos calladitos, todo piolita, y después yo me voy como que no quiere la cosa, ¿no? Sabes que los vecinos fueron entrevistados por distintos canales, y ellos estaban pero firmemente en su postura de que el chupacabra, ¿cierto? Lo que sea que haya hecho eso a su ganado, era obra de la NASA. De hecho, hay un vecino que tenía, perdón, que era cuidador de un predio, que para él, la NASA había creado a este monstruo, ¿cierto? A este mono, lo había soltado, ¿cierto? Para ver qué hacía, y ahora lo vienen a buscar nomás. ¿Cachai? Eso ocurre en el año 2000 en Calama. De Ahí hecho, en esos años fue como el apogeo de boom, este tema, pues, sí, el el boom. boom. No había programa que no hablaran Y del aparecía inventado. todos los días, a cada rato, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Sabes que para los que se preguntan, me olvidé el nombre del periodista, pero en las redes sociales de Insomnia vamos a subir la cuña de este periodista que trabajó hace muchos años atrás en Canal 13, y fue el que recibió, ¿cierto?, este llamado de este avión. Y también yo creo que los más viejitos nos vamos a acordar del programa que lo mencionamos delante, La Ley de la Selva. Ahí todos los viernes hablaban
durante el año 2000 al 2002. donde aparecía Don Membrillo. Sí, pues, todos los viernes hablan de estos temas medio raros. Y fue un tiempo que hablaron mucho, mucho del tema del chupacabra. Sí, a mí con esta historia que comentabas me dejaste marcando, súper ocupado, porque yo más o menos como que cachaba que algo había pasado en Calama, había visto unos testimonios. De hecho, me acordaba de un programa que se dio no hace muchos años, que se llamaba La Hermandad, En Chilevisión, y sí, pues. en Chilevisión. Y de hecho comentaban en un episodio acerca del caso del chupacabra, mostrando también testimonios de personas reales que le habían sucedido cosas. De hecho, hay un testimonio que me llamó mucho la atención, donde este ser ataca a una persona y le deja marcas, como a nivel de la espalda, como en las lumbares, ¿cachai? Pero son unas marcas súper extrañas. Se dice igual que este caballero, después de sufrir esos ataques, va al hospital, ¿cachai? Ujú. Dice, hoy me atacó tal ser, no sé qué es, ¿cachai? Eran dos. Posible. Sí, eran dos, era uno más grande y otro más Mm. pequeño. Eh, entonces los médicos como que le toman los exámenes y lo curioso es que las marcas no parecieran ser de ningún animal como del que se tenía como conocimiento. Claro. Y ahí parte toda una historia sobre la policía, las investigaciones, ¿cachai? Se empieza a meter Sí, mucho me relato. acuerdo de ese caso. Bueno, igual pasó en Calama. No sé, realmente no me acuerdo qué año, ¿ya? Pero tuvo que haber sido en el boom, ¿cierto?, de este tema. Y siempre me acuerdo porque eran dos y esta persona, a mí lo que me impactó de ese caso, que ahí no lo vamos a mencionar ahora, porque, o sea, lo vamos a contar a grandes rasgos, porque tienen que ir a las redes sociales de Insomnia, donde vamos a subir un reel ahí explicando justamente este caso. Pero a grandes rasgos, como dice Mauricio, era una persona que se tomó unos tragos de más, ¿cierto?, en la noche. No estaba curado, pero se tomó unos tragos de más. Y en el trayecto a su casa tengo entendido que él es abordado y atacado por dos criaturas que él no conocía, Claro. ¿ya? Y fue tanto el ataque, ¿cierto? Que, como dice Mauricio, lo dejaron con heridas en todo el cuerpo, que esta persona a veces tira a un río que había cerca. Sí. Y a mí lo que me llama la atención es que estas criaturas que él identificaba como chupacabra De hecho, no tocaban de el hecho, agua. sí, pues de hecho, precisamente ahí parte la historia o esta idea de relato que habla acerca de que saltaban, ¿cachai? De Claro, que saltan. Y precisamente se le ha visto en zonas donde precisamente hay agua, ¿cachai? Entonces se les ve saltando como canguro, precisamente en zonas donde hay agua, humedales, qué sé yo, ¿cachai? pero curiosamente no se meten al agua, ¿cachai? No saltan adentro. Yo me acuerdo que esta persona dijo que había como no sé cuántos metros, o quizás hasta un kilómetro en el río, hasta que lo dejaron, ¿cierto?, de perseguir. Y ahí él va, creo que donde un hermano, van a contratar lesiones, ¿cierto? Ujú. Y ahí me acuerdo que tiempo después, o horas más tarde, un veterinario toma toma constancia de lo que le hicieron, ¿cierto? Las marcas que él tenía. Y él dijo, o sea, no, para esta cuestión es imposible que... ¿Cachai? Porque en el sector no habían pumas, ¿cierto? No había otro felino ¿cachai? Los perros, por más que rasguñen, no te van a dejar, ¿cierto? Unas marcas Claro. así. No, Entonces y si por fue... ejemplo ¿Ah? podría, porque en el campo lo que se suele conocer es como en algunos sectores, más al sur quizás, como que se han visto los pumas y se les llama Mm. puma, pero en la parte al sur de Santiago, ¿cachai? El norte de donde estás tú, se menciona mucho el león, Ah, correcto, sí, sí, sí. ¿cachai? Como el Pero león, no, sí, el león de montaña, el león del monte, una claro, cuestión así. Sí, sí. pero claro, también eran marcas, de hecho hay algunas imágenes rondando en internet, Mm. donde no se podría atribuir a una marca de una garra te garra la Sí, piel, pues, de una. de una, y aparte también es extraño que quizás pudiera haber sido un ataque de algún puma, porque es curioso que en Chile no se han detectado casos como de pumas atacando a la gente, ¿cachai? De hecho, se cree que el puma le tiene miedo a la Mm. gente, ¿cachai? O sea,
no se han, así como a ciencia cierta, de gente que ha desaparecido, como que no se ha determinado si puede haber sido un puma o no, porque no se han registrado como casos de sobreviviente que haya dicho así como, uy, ¿sabes que me atacó un puma? ¿Cachai? Claro. Y una vez hablaba con un guía de Torres del Paine, y, y esta conversación surgió porque ahí vienen mis preguntas. Pues yo le decía, oye, ¿sabes que me parece curioso que la gente cuando viene a las Torres del Paine y quiere ver el amanecer, salga en la noche con tantos pumas cerca, ¿cachai? Claro. Entonces él me explicaba y me decía que el puma no era un animal que como que veía una persona y le iba a atacar, ¿cachai? Salvo que estuviera así como metido en el territorio, pero tampoco es como que te va a ir a atacar, sino que como que te va a amenazar, probablemente con todas sus fuerzas, pero no... De hecho anda un video dando vueltas de cómo una hembra echa a un Ah, sí, po. tipo... Sí, ¿Lo sí, has sí. visto ese? Sí, sí. Entonces como que no hay casos como registrados como de ataque, así Mm. como certeramente. Y, y este cabro me decía que, que no era que no haya ocurrido, solamente que no, bueno, no existían casos y que solamente bastaba que el ser humano le diera la oportunidad a un puma de que lo atacara Ujú. para que esto empezara como a modificarse, ¿cachai? Como para que empieza a comenzar una historia y el puma haga el sentido de decir, ah, pueden ser más débiles que nosotros, entonces no, ataquémoslos, ¿cachai? Claro. Pero eso todavía no se ha dado. Entonces, con las marcas que tenía este caballero, también raro que pudiera haber sido un puma, y si hubiera sido un puma, yo creo que no sobrevive al ataque. Claro, pero en este caso igual es curioso porque él menciona a dos y los describe. Claro, y él Bueno, oye, lo... yo creo que con el ataque de estas dos criaturas, más el chapuzón en el agua fría, yo creo que la curadera se le pasa al toque, po. Eso yo creo que está totalmente consciente cuando él fue a poner la constancia a carabineros, fue al hospital. Sí, 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 po. yo creo que, yo creo que sí. Oye, es curioso el caso del chupacabra, y tenemos otros casos eh, ya listos para comentárselos a la gente que nos ve, pero antes vamos a ir a una pausa. ¿Te parece? Sí, démosle nomás. Entonces vamos a una pausa y ya volvemos con Insomnia, un podcast para no dormir. Su dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile. A través de nuestro canal de Twitch, Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon. Y estamos de regreso en Insomnia, un podcast para no dormir. Retomando con el tema de hoy, los críptidos. Ya habíamos conversado con el John acerca de la existencia, bueno, la explicación primeramente de qué son estos seres. Comentábamos un poco acerca de lo que era el chupacabra, pero yo sé que el Jonah ahora nos va a presentar un extraño ser que vaticina catástrofes y que también ha sido visto precisamente acá en Chile. Y se trataría de Potman, el hombre polilla. Curiosamente, ahí en Santiago, donde estás tú, ha sido el primer lugar donde se vio y luego después más tirado a la zona de la Araucanía. De hecho, a principios de este año hubo otro avistamiento. Así que está como ahí bien activo Claro, el hombre polilla. Bueno, se le conoce también por, bueno, en inglés Mothman, ¿cierto? O el ujú, hombre polilla. También se le conoce como el hombre búho, ¿ah? Por la forma, ¿cierto? Que tiene el cuerpo de este misterioso ser. ¿Ya? sí, yo tengo entendido y he escuchado ciertas historias del hombre polilla que tiene unos ojos como bien grandotes, ¿no? Sí, son ojos. Esto sí, por ejemplo, la descripción de él no ha cambiado. Es única. ¿Ah? Es totalmente única. Sabes que este críptido, en el fondo, que en apariencia humanoide, es un críptido categorizado como críptido volador. ¿Ya? Este ha sido avistado en numerosas ocasiones y como tú
decías, la mayor cantidad de veces que se la ha visto ha sido antes de que un desastre golpeara el área, ¿cierto?, donde fue avistado, ¿ya? Durante muchos años, ¿cierto? Se ha dicho se le han adjudicado algunos desastres, como por ejemplo Chernobyl, la década de los 80, que fue Wow. visto supuestamente ahí en el lugar del mismo nombre. Sabes que se describe como un ser alto, aparentemente de 2 metros, ¿cierto? Con apariencia humana, ¿cierto? Humanoide, con alas muy largas, ya parecidas a las de las polillas, ¿cierto? De los insectos. Otros dicen que es parecida a la ala del murciélago, ¿cierto? Porque se ve que es como de piel, ¿ya? En algunos casos le han puesto plumas también a este ser, ¿ya? No tiene cuello, es decir, que es como que su cabeza está como muy pegada a los hombros, ¿cierto? Pero tiene unos grandes y penetrantes ojos rojos brillantes, ¿ya? Que es Pareciera ser que la descripción es como que podría tratarse como de un ser híbrido entre humano y polilla o murciélago, ¿no? Sí, sí, correcto. Es una especie de híbrido. Ahora, no tiene orígenes confirmados. Entonces, Ya. puede ser que la criptozoología lo tome desde el punto de vista que este monstruo, este cripto, siempre ha existido en el mundo y está solamente oculto, ¿ya? Sabes que las apariciones de este inquietante ser, porque tú lo miras y es muy, muy interesante, ¿cierto? Su anatomía, están estrechamente relacionadas con el inminente peligro de grandes catástrofes, ¿ya? De hecho, tiene como el título, ¿cierto?, acuñado de Heraldo de Desgracias y Muerte, ¿ya? A tal Wow. punto que él, en su ciudad de origen, digamos de origen porque es el primer lugar donde se ve en el mundo, que es Point Pleasant, en Virginia, Estados Unidos, tiene una estatua. Ya hay una plaza donde hay una tremenda estatua, que es la estatua del hombre polilla, y abajo dice, o sea, dedicado a el hombre polilla, ¿cierto? Heraldo de Desgracias y Muerte, que es como la mascota informal de Point Pleasant, Sí, ¿ya? igual a mí me parece curiosa la estatua porque la estuve revisando y es como claro, como una persona, como si fuera como con una máscara quizás de polilla, unas alas grandotas como con hoyitos, Mm, pero también como la imagen también que le dan, porque ciertamente como que en los relatos se habla de que es un ser bastante como terrorífico, ¿cachai? sí, Pero a la vez se le hace una estatua que no pareciera ser como parte del relato, porque imagínate, es como casi un cuerpo gregoriano, ¿no? Así como sabes que, musculoso. es que, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente se aterra cuando, en los casos que te los voy a comentar ahora en breve, se aterra al verlo porque obviamente es algo desconocido, algo descomunalmente grande, ¿cierto? Que se te aparezca de la nada, ¿cierto? Volando, muchas veces siguiéndote, Ujú. ¿ya? Pero no hay registros de que haya hecho daño a la gente, digamos de forma física, no es Pero- que haya raptado a alguien, haya mordido a alguien, no. Es como que solamente se aparece, ¿ya? Ahora, quizás es como el tema de los elementales que tú hablabas, que están ahí, pero de repente no nos damos cuenta que están ahí, ¿ya? claro, Entonces, en este caso, el hombre o un polilla, ser interdimensional puede ser. claro, Mothman, ¿cierto? También se ha relacionado brevemente con la ufología, ¿ya? Y el por qué es porque cuando ha aparecido, ¿cierto? En algunos lugares, siempre está la presencia en un intervalo de minutos, horas, ¿cierto? Con luces en el cielo, objetos voladores no identificados, ¿ya? Y también se la ha identificado con la presencia de los hombres de negro, los mencionados hombres de negro, ¿ya? Ya. ¿Sabes que partimos la ruta del hombre polilla históricamente? Nos vamos al año 1966. De hecho, estamos viendo la imagen ahora referencial. En Point Pleasant, en Virginia Occidental, Estados Unidos, ¿cierto? En la noche del 14 de noviembre al 15, ¿cierto? En la noche ya madrugada. En un auto van dos matrimonios, ¿ya? Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallet, ¿ya? Iban paseando en un auto, ¿cierto?
en un sector de Virginia que es conocido como las áreas TNT, ¿ya? Que era una antigua zona ocupada para probar explosivos militares, ¿cierto? Se hacían detonaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando iban en el auto en la noche, observan que al lado del camino, del lado del conductor, hay una criatura de 2 metros de altura, ¿cierto? Con dos alas plegadas, o sea, estaba inmóvil en ese momento, ¿ya? Y que los estaba mirando a través de esos tremendos ojos rojos, ¿cierto? Y brillantes. Cuando el conductor lo mira, digamos, después de un tiempo, ahí emprende el vuelo a esta criatura y los empieza a seguir, ¿ya? Por varios kilómetros, ¿ya? Están en la zona TNT, ¿cierto? Y los sigue hasta la entrada de la ciudad, fíjate, de Point Pleasant, ¿ya? No manejo cuánto es en kilómetros, ¿ya? Pero los testigos afirmaron que este ser volaba muy pegado al auto y se pasaba de derecha a izquierda por sobre el techo del auto. Era Wow. como, ¿sabes qué? Lo describen, hay un documental que habla de este caso, que era como que se intentaba acercar lo más que podía a las ventanas laterales del auto para ver qué había dentro. Era como que estuviera curioseando. Entonces, mientras el tipo iba súper rápido, esta criatura se iba zigzagueando del lado derecho al lado izquierdo por encima del auto, ¿ya? Y las cuatro personas, estas dos parejas que iban dentro de este auto, eh, coinciden obviamente en la descripción, ¿ya? Y curiosamente, cuando ellos van entrando al pueblo de Point Pleasant, hay testigos que andaban en la calle, testigos que estaban dentro de sus casas también, que afirmaron haber oído un agudo grito, ¿cierto? Proveniente de esta criatura, ¿ya? Esta criatura después, cuando ellos entran al pueblo, se va, ¿cierto? Pierden el rastro, ¿ya? Y bueno, hay una declaración obviamente formal, ¿cierto? Dejaron la constancia en la policía del pueblo. Y sabes que, caso curioso, la policía sale esa noche y la noche siguiente y la siguiente, casi una semana, a hacer una búsqueda exhaustiva para ver qué es lo que vieron estas personas, que llegaron totalmente aterradas a la comisaría, ¿ya? Y empezaron a revisar toda esa área conocida como el área TNT, que es donde durante la Segunda Guerra Mundial el ejército hacía pruebas de explosivos, ¿cierto? Tenían un depósito de armas explosivas, ¿ya? Pero lamentablemente, a pesar de las investigaciones, ¿cierto? Y todo lo que se movió, ¿cierto? Todo el personal de policía, incluso hasta militar, no dieron con la criatura, con este hombre polilla. Wow. Oye, cuando escucho esta historia, de repente me pregunto como si esta historia me hubiera pasado a mí. Sí, yo igual ¿Qué me hubiera pasado en ese momento? Yo creo que, no sé, a mí me daría, no sé si terror, pero sí me daría algo de miedo, así como, eh, y también como de curiosidad, no sé, es como, sería muy raro. Pero bueno, habría que estar en la habría situación que estar para en saber cómo la vaya situación. a reaccionar, po. Uno siempre lo piensa como de tan lejos, ¿ah? Sí, po. Pero curiosamente, en estos casos yo creo que el miedo, ¿cierto? El terror, yo creo que es el protagonista, porque eh, yo creo que estas criaturas dan para eso, Claro, ¿cachai? Aparte que es algo desconocido, entonces el humano instintivamente le teme a lo que no conoce, claro. ¿cachai? Así es, ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, el ser humano siempre ha estado como con miedo a lo desconocido. Eh, y imagínate de repente, claro, de repente a la gente le da miedo, no sé, un espíritu, ¿cachai? Mm. Imagínate ver algo así como No, algo, digamos, tan que tangible que te esté exactamente. persiguiendo, es como, Y por wow, mucho tiempo. O sea, yo me lo imaginaba, por ejemplo, una carretera acá o los típicos viajes que uno se pega al campo, cosas así, que te aparezca esta cuestión. No, esas yo creo que carreteras esas oscuras, así carreteras que apenas así, se ve algo que va que con las luces no altas. se distingue nada, toda una cuestión negra y de repente aparece esto. Bueno, esa Oye, zona donde ellos oye, están. ¿Ah? ¿sabes qué me hacía recuerdo? ¿Tú has viajado de noche? Pues, Sí, 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 sí. hay cachado que de repente en algunos sectores aparecen muchas polillas que chocan, precisamente cuando hay con las luces altas, que chocan Claro. en el parabrisas. Entonces, ¿te imagináis? O sea, aparecía Entre todos estos choques aparecía esta criatura. No, yo creo que ahí hasta turbinas le metemos al auto y nos vamos. Es Sí. verdad.
sabes que casi una década después del primer avistamiento en este pueblo de Point Pleasant, muchos testigos dijeron que después del año 66 del primer avistamiento lo vieron otra vez en ese pueblo, ¿ya? No en, no sé, en California, no en Nueva York, solamente en el estado de Virginia, en el pueblo de Point Pleasant, Ah, mira. ¿ya? Curiosamente, una década después saltamos a Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra, en Cornwallis, ¿cierto? Entre el año 76 y 78 hubo una media docena de testigos que en su mayoría eran niños o adolescentes, ¿cierto? Que afirmaban haber visto en la región de Cornwallis, Inglaterra, concretamente en las cercanías de la localidad de Maunan, una criatura prácticamente idéntica a lo que describieron estas dos parejas en Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, ellos lo identificaron como un búho, por eso también tiene de repente se conoce como el hombre búho. ¿Ya? Dijeron que era según un testimonio rescatado de la prensa de la época, era un búho peludo de tamaño monstruoso y ojos oblicuos rojos. ¿Ya? Curiosamente, se da que cuando vieron este hombre búho, ¿cierto? Que es igual a lo que relataron en Point Pleasant, hubo un aumento de la actividad ovni en la zona. ¿Ya? Entonces, acá en la noche, perdón, claro, la noche siguiente, donde vieron este hombre polilla, hombre búho, empezaron a circular unas extrañas luces en el cielo, pero curiosamente justamente en el estado, ¿cierto?, de Maunan, la localidad de Maunan, Cornwallis, en Inglaterra. ¿Ya? Wow. Este avistamiento duró un par de días, ¿cierto?, de estas luces, pero la prensa local recogió el testimonio y lo vinculó netamente a algo alienígena, podríamos decirlo así. Ajá. ¿Ya? En este caso fueron poco más de 6 niños y adolescentes que lo vieron, entrando, digamos, ya en el atardecer del día, ¿no? Claro, y bueno, gracias a este caso también se podría hacer la vinculación al fenómeno ovni, como Sí, que a lo mejor no estén tan alejados de eso. probablemente sea la otra mascota que venía a la nave, junto con el chupacabra. Oye, Mauricio, ¿sabes que en Latinoamérica, bueno, el lugar donde se ha visto es en México, en el estado de Chihuahua, ¿cierto? Que, digamos, fue un poco más de lo mismo, ¿cierto? De la misma criatura que lo vieron en el año 2009, en marzo, pero acá hay una cosa curiosa. En Latinoamérica es el primer caso que lo ven y ocurre una catástrofe después. ¿Por qué? Porque después de que vieron en México, ¿cierto?, al hombre bolilla, se desató una epidemia de gripe A y causó la muerte de muchas personas. Wow. ¿Ya? Y yo lo que les había prometido al inicio del programa, sabes que en Santiago de Chile me van a creer que se vio, po. No una, sino 2 veces más encima. ¿Ya? Para tu seguridad, Mauricio, no fue en la comuna de San Bernardo. ¿Ya? Sí. Así que si hay algunos santiaguinos que nos están escuchando, tengan en consideración que este ser fue visto no hace mucho tiempo, digamos. Sí, mucho tiempo, pero en el 2013. Ya, después que no se acabó el mundo, fue visto acá en Chile. Sabes que desde el septiembre, desde Fiestas Patrias del 2013, Mothman, el hombre polilla, el hombre búho, ha sido avistado por varias personas, ¿cierto? Pero de forma individual en la ciudad de Santiago de Chile. El primero en dar su testimonio fue un joven que contactó con el matinal de La Red, que en paz descanse, La Red. Enviamos nuestras condolencias, ¿cierto?, a los colegas. Sabes que en el matinal Mañaneros el 2013 recibió el testimonio de este chico, ¿ya?, que dice que él junto a sus amigos, ¿cierto?, observó el 29 de septiembre de 2013, hora exacta 20:30 de la noche, a una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas sobrevolando el Parque Bustamante, ¿ya?, en la céntrica comuna de Providencia. ¿Ya? Ese fue el primer caso, el primer testimonio aquí en Chile de avistamiento, ¿cierto?, del hombre polilla. De hecho, tuvo igual una gran cobertura
de la prensa, ¿cierto? De la época. ¿Ya? Y también hay otro caso, bueno, en Quinta Normal, después en Lo Barnechea, y más reciente en la Araucanía, viejo. Sí, de hecho, yo me puse a investigar mientras comentaba acerca de eso Qué y rapidez, encontré, weón. es que estaba acá, pero full. Te lo tenés guardado. Eh, sí, y encontré una, pero curiosa, curiosa, curiosa. Démosle nomás. Resulta que este ser habría sido visto este año, Este año. el 2022, en la provincia de Malleco. ¿Ya? Eso es al sur de Chile. Ujú. Y esto ocurre precisamente en el mes de enero de este año. Y aparece la noticia en un medio regional que se llama Prensa Ciudadana, ¿Ya? donde lanza un titular que mencionaba y decía: las apariciones del tenebroso hombre polilla en Tolten. Wow. Este trabajo relataba las inquietantes investigaciones de don Orlando Aceituno, que era un colega nuestro, un trabajador Ujú, radial, ujú. que habría sostenido que el misterioso hombre polilla habría sido visto en el camino que lleva a la comunidad de José Porma, en la provincia de Malleco, de la región de la Araucanía, como bien nos comentaba. Yo Ujú. pensé que yo dije, voy a sorprender al Jonah con esto. Eh, No, pero ahí uno siempre anda investigando, entonces igual sí. maneja. De hecho, este ser aparece descrito en este trabajo como si fueran como espíritus o sombras. Incluso en algunos testimonios aparece como un cuerpo oscuro que Ujú, sigue a los conductores precisamente de transporte, eh, pues tanto público y privado. ujú. Y, y lo han descrito en los relatos los diferentes entrevistados por el señor Orlando. Incluso hay un relato que sostiene que precisamente chocó Lo a este chocó. cuerpo oscuro, hecho que dejó algunos daños en la carrocería del vehículo, pero lo curioso de esto, de este hecho en sí, es que no existió ninguna víctima visible. O sea, él impactó algo que él dice que es como el hombre polilla, pero no hubo víctima. Claro, porque él lo relata, ¿cachai? ¿Ya? Como un cuerpo oscuro que se iba cruzando, como el testimonio que nos comentaba delante, Sí, ¿cachai? claro. Eh, y que aparentemente en algún punto se cruza en el vehículo, ¿cachai? Y lo atropella, ¿cachai? O sea, Claro. lo choca, ¿cachai? Obviamente un choque deja conmocionado a cualquiera, pero lo curioso es que, claro, al acercarse a ver los daños, los daños del vehículo, se da cuenta de que estaba bastante chocado, pero no había ninguna víctima a los alrededores, pues. Wow. Entonces, ahí hay un testimonio Oye, bastante reciente. y de este año o sea, yo me acordaba de lo que tú decías. Imagínate el terror del caballero cuando vio esa cuestión que venía hacia el auto, lo choca, sale, no hay nada. Sí, es raro, es muy, muy Muy, raro. muy raro. Sabes que es curioso porque este hombre polilla tiene fama mundial, po. Se ha visto, como te decía yo, en México, en Inglaterra. Su lugar de origen al parecer es Estados Unidos. Saltamos a Chile también, en Santiago. Retrocedemos para atrás, vamos a la Unión Soviética, Chernóbil. También dice que antes del desastre nuclear de Chernóbil fue visto posado en los reactores también. ¿Ya? Hay varios casos, pero yo te quiero preguntar, Mauricio, porque yo sé que a ti te gusta toda esta onda del folclore, ¿cierto? De la mitología de acá del país. ¿Hay algún críptido eh, que sea solamente nuestro y que haya registro alguna, o que se sepa, digamos, que tenemos un críptido que es netamente chileno? De hecho, sí, Hay. porque Chile, por supuesto, protagonista de esta historia. Hay uno que no, yo creo que de más lo hay escuchado. Se llama, o lo llaman, el famoso cuero, Ah, el cuero del agua, sí, el sí lo he cuero del escuchado. agua.
Hay un montón de relatos que han hablado del cuero. De hecho, es cosa de alejarse un poco de las ciudades donde existe existe gran aglomeración, perdón, Sí, de sí. gente, para empezar a escuchar relatos que hablen de este supuesto ser Ya, del cuero o los cueros, porque se habla de que no solamente es uno, sino que pareciera ser que son varios. ya. Eh, y estos son monstruos sanguinarios que tienen la forma de un gran cuero de vaca extendido. En su contorno poseen garras y dos tentáculos como tenazas, con un Wow. par de ojos rojos y saltones. Eh, Se dice o se menciona que en su cuerpo poseen una gran o una especie como de ventosa. ¿Cachai? Ya. Esta criatura de las aguas que está asociado mucho. Principalmente yo he escuchado la historia como en lagos más que en mar. Eh, Se dice que esta criatura de agua inmoviliza a las víctimas que están cerca de la orilla o a la orilla, ¿cachai? Pero Ujú. en contacto precisamente con el agua. Luego de lo cual esta especie como de ser hace que el nivel del agua como que suba, ¿cachai? Para en ese momento dar como una especie como de abrazo mortal a la víctima. Y Ya. es precisamente ahí donde se dice que se llevaría a las víctimas a un, a un lugar más profundo, ¿cachai? Donde succiona hasta la última gota de su sangre, Wow. ¿cachai? Luego de esto, cuando ya está satisfecho este ser, se dice que se abre y deja salir al cuerpo sin vida y que este cuerpo flotaría, ¿cachai? Hasta la superficie. Qué tétrico, weón. Es súper heavy estos relatos Volvemos y al aparte tema de la sangre, ¿viste? existen un montón y también pareciera que es como el funcionamiento también como del chupacabra porque Mm. hablamos de que se alimenta como de la sangre como si fuera una especie como de vampiro. Sí, po. En este caso es como como con ventosas, ¿cachai? Como que succiona a la víctima desde diferentes puntos. Oye, ¿dónde se ha visto el cuero? Porque yo Bueno, creo que acá en Patagonia no sé si hay yo casos. sabes que relatos en la Patagonia no he escuchado mucho, sino que ¿Ya? más al norte. Pero la leyenda dice que estas criaturas estarían habitando, como te mencionaba antes, en lagos, en lagunas y ríos del territorio de Chile, principalmente de Santiago hacia el sur, Ya, ¿cachai? Pero hacia el norte de Punta Arenas, como entre Puerto Montt y Santiago. claro. Eh, yo no he sabido de relatos que hayan ocurrido en el mar, pero yo creo que debe haber alguno investigando. Yo creo que ahí En el mar debe- yo podría salir siempre, alguno. siempre he escuchado que es más que nada en lagos. De hecho, es como que la gente le tiene prohibido a los niños meterse en algunos sectores, meterse al agua por el miedo del famoso cuero. Sí, bueno, se cree que este ser, por eso acá voy a entrar en el tema de los niños, porque se Ujú. cree que este ser atacaría principalmente a presas que son animales y en menor medida a seres humanos, ¿cachai? Ojalá que sean pequeños, ¿cachai? Porque este Claro. cuero tampoco es muy grande, entonces desde ahí que se tiene tanto cuidado con los niños pequeños y hay algunos relatos que hablan acerca de que atacaría embarcaciones como pequeñas, Como- como botes chiquititos, ¿cachai? ¿Ya? Que andan rondando ahí, estos clásicos botes de repente que uno Ujú. hace un paseo en algún laguito donde no haya mucho movimiento de agua. Claro. Se dice dentro de la cultura popular que la manera de atacar del cuero sería frecuentemente en el atardecer, ¿cachai? ¿Ya? Y se acerca de manera sigilosa a su presa, ¿cachai? Siempre, por ejemplo, en el caso de los animales, cuando se acercan a beber al lago, ¿cachai? Como te mencionaba antes, a los niños pequeños, que incluso que se estén mojando los pies, ¿cachai? En algún lago, ahí podría aparecer el cuero. También se dice de que
este ser, luego de estar como lo suficientemente cerca, también tendría poderes medios hipnóticos, ¿cachai? Ya, Eh, o sea, como un chupacabra igual, po. claro, con el fin como de tranquilizar un poco a la víctima y posteriormente con sus afiladas uñas atraparía a su víctima, ¿cachai? Y lo arrastraría hacia el fondo. Eh, Oye, Mauricio, ¿hay alguna forma de...? Porque tengo entendido que no han capturado uno real. De hecho, hay muy pocas imágenes del cuero. Pero entendiendo que que ataca de forma sigilosa y todo, ¿hay alguna forma de defenderse? sí, acá también entra la cultura popular de nuestros pueblos ancestrales. ¿Ya? Pero antes de comentarte eso, te- yo he escuchado varios relatos acerca del origen del famoso cuero y se ¿Ya? habla mucho acerca por ejemplo, que en la antigüedad la gente cuando eh, mataba a un animal como de gran tamaño, o sea, una vaca, Ujú. la gente solía deshacerse del cuero, ¿cachai? Entonces, entre estos cuentos, como que se dice que estos cueros, cuando eran tirados a los ríos, a los mares, como que empezarían como a mutar, ¿cachai? Eh, y empezarían, claro, como a tener vida de alguna u otra forma, y ese precisamente es lo que yo he escuchado acerca del origen del cuero. Pueden haber otros relatos. Sabes que no conocía ese dato. Dentro de la rama de la criptozoología, sabes que hace años atrás hicieron una investigación y determinaron que el cuero podría ser un pariente lejano de la mantarraya. Ah, mira, ¿Cachai? Un pariente como entre lejano, perdido ahí como una especie de eslabón lo que hoy día conocemos como raya o mantarraya. Que que acá en Chile hay muchas igual. Claro, debido por las características físicas, no tanto así por el comportamiento. Claro. ¿Cachai? Hoy, volviendo un poco a lo que me preguntabas, ¿Sí? eh, resulta que para matar a un cuero se necesitaría la ayuda de una machi experta. Y esto porque ella tendría la capacidad de atraer al cuero hacia la orilla, Ya. ¿cachai? Se dice que al tenerlo como ya a la vista, lo engañaría a este cuero arrojándole matas de calafate o de alguna especie como de Un arbusto espinoso, algunas. algún arbusto espinoso. Ya. De hecho, se habla de que podría ser no, algún tipo de cactus, ¿cachai? Eh, Hay un cactus igual que se le llaman quisco, Ya, correcto. ¿cachai? Y se menciona también de que con ese tipo de forma el cuero sería como engañado eh, para poder matarlo, ¿cachai? Ya. ¿Y por qué se hace de esta forma? Porque se dice que al arrojar una especie de rama espinada, ¿cachai? Alguna especie como de cactus, eh, este ser lo tomaría, ¿cachai? Pensando que es Como- una presa Claro. y, claro, haría como el funcionamiento como de tratar de extraer todos sus fluidos, y ahí se empezaría como a pinchar, ¿cachai? Ah, mira. Y ahí se iba a ir como desangrando poco a poco y no lo iba a poder soltar por la cantidad de espinas que tienen esta rama, pues, ¿cachai? Y o sea, esta es como la forma definitiva de matar un cuero. O sea, entendiendo Claro, que hay de por medio una machi. sí, pues se habla de que las machis como que son expertas en realizar este tipo de rituales. Y sabes que yo Brígido. me acordaba de una experiencia que me pasó en el lago Rapel cuando era chiquitito. ¿Ya? Eh, yo no lo atribuiría precisamente a esto, pero igual fue extraño. No recuerdo el año, pero yo era chiquitito y fuimos al lago Rapel. ¿Ya? Fuimos con mi papá, mi hermano, de vacaciones en un verano. Esto fue en enero. Y teníamos la costumbre de salir a pescar todos los días. De ahí nace mi amor por la pesca. ¿Ya? Entonces, entre eso aparece un chico que vivía
al frente de la casa y él le comentaba a mi papá de que fuéramos a un lugar que le llamaban como el muro. Un día nos pusimos de acuerdo, o sea, mi papá se puso de acuerdo como con todas las familias que estaban alrededor y fuimos a esto que llamaban el muro, que era una especie como de era un muro que estaba como, era una construcción que terminaba como hacia adentro de este lago. Ajá. Entonces, uno se podía tirar piquero. ¿Cachai? Se tiraba piquero, salía, se daba la vuelta, nadaba, se volvía a tirar piquero y así estábamos harto rato. Hasta que empieza como a hacer un poco más de frío, ¿cachai? Y yo, niño, agua, quería puro estar en el agua y no salirme de ahí. Entonces recuerdo que en una ocasión me tiro y me pongo a nadar para ver hasta dónde llegaba y para ver si había algún lugar donde no tocaran mis pies. Entonces llego a un tipo de profundidad como que yo encontraba que era buena y me quedo un rato ahí. Y de repente ya cuando me pongo a nadar como de vuelta siento que me agarran el dedo pero del pie, Ujú. y como que me lo mordieran así, pero una espina, como unos dientes así como pequeños. Entonces yo, chico, me pongo a nadar como loco. Imaginaste que era un crack en esa cuestión. Sí, pues. Yo me asusté y en esa época yo no conocía esta historia del famoso cuero. ¿Ya? Entonces yo me pongo a nadar, a nadar, a nadar y salgo desesperado del agua y le comento a mi papá, po, que entre es una señora que estaba ahí, empieza a hablar de que a lo mejor era el cuero. Y yo así, pero ¿y qué es el cuero, papá? ¿Qué es el cuero? Y preguntaba así como muy curioso. Y ahí recién supe que era el cuero, pues entonces hacen salir a todos los niños que estaban conmigo del agua y ya se acabó el juego, ¿cachai? Nadie más se podía meter al agua. Entonces yo quedé marcando como ocupado igual, pues. Después esa historia a mí lo empecé a dejar pasar, era niño, se me olvidó más o menos relativamente rápido. Y después creciendo como que decía, yo me acuerdo de haber escuchado el cuero famoso. saber, y ahí me puse a investigar y yo ahí como que tomé la decisión de no atribuirlo a algo como paranormal. Seguramente, decía yo, fue un pez. Allá hay unos peces que en algunos sectores le llaman jarpa y en otros carpas, ¿los cachai? Ujú, sí. Seguramente esta cuestión me debe haber pensado que era alguna especie de gusano, un teo, un dedo chiquitito. Pero con la imaginación de un niño de esa edad. Claro, yo cuando Era- aprendí del cuero en esa época estaba muerto de miedo. ¿Cachai? Después, claro, me costaba caleta meterme al lago, íbamos a otro lado del lago Rapel, donde ahí había como una playita, y yo le decía a mi papá que se metiera conmigo. Ya, ¿Cachai? Que claro. yo no me quería meter solo porque me podía pasar cualquier cosa y como que recordaba la sensación de algo como agarrándome el dedo y como queriendo morder, po. Sabes que siempre en los ríos, en los lagos, siempre hay ese miedo como que si te metes capaz algo, te agarra y te lleva abajo. Sí, pues yo ahí ¿Cachai? empecé con la curiosidad de saber más como del cuero, pero ya cuando me iba acordando como que me metía de repente, investigaba un poco y me cuestionaba y decía, ¿será real esto? Porque igual existen como testimonios, pero uno nunca Pero sabe. no, lamentablemente no hay evidencia de ni fotos que tú puedas decir, oye, esto es un chupacabra, esto es un cuero. Está como Claro. como el testimonio nomás, po, ¿cachai? En palabras. Ahora llama la atención que tanta gente los haya visto. Sí, pues. Uno Y podrá, existan tantos relatos, pues. uno podrá decir, con el tema del chupacabra, bueno, ¿qué ganaría esa gente de campo, ¿cierto? Que trabaja la tierra, ¿cierto? Que tiene sus animales. ¿Qué ganaría, ¿cierto? Con ponerse de acuerdo toda una comunidad, ¿cierto? Para decir, oye, ¿sabes qué? Sufrimos un ataque y fue el chupacabra y el anace, la cuestión. ¿Cachai? Eso sería como raro. Ahora Sí, pues de hecho, igual en hay un programa, bueno, lo comenté antes, La Hermandad de Chilevisión, donde aparece un relato de un señor que decía
yo voy a dar mi testimonio, pero no quiero que Que lo que muestren. enfoquen mi rostro, Claro. ¿cachai? Que me enfoquen. Lo voy a dar el testimonio, pero de forma anónima, ¿cachai? Entonces Ya. ahí, claro, lo preparan y él se ve como una sombra. Y él no quiere mostrar su imagen, ¿cachai? Entonces, claro, ahí hay un testimonio bastante, si fuese falso, estaría muy bien trabajado, Muy bien ¿cachai? preparado. Muy bien preparado. Y este señor afirma que él se enfrentó con el chupacabra, en el caso del chupacabra, Claro. ¿cachai? Yo no he conocido testimonios acerca del cuero como de esa forma, ¿cachai? Que existe Claro, una no. investigación como de por medio, o del hombre polilla, ¿cachai? Más allá de relatos, pero no fue tan mediático como el caso de... O sea, estos casos no son tan mediáticos como en el caso del chupacabra. Es que yo creo que, bueno, por eso lo pusimos al principio, nos extendimos un poco en el chupacabra, porque creo que ha sido como el críptido más mediático y del que se invierten más recursos en tema de investigación, ¿cachai? Y que también ha tenido más interacción con humanos, Claro. ¿cachai? Aparentemente. Oye, estimado Mauricio, y bueno, comunidad de insomnia que nos están escuchando y nos están viendo hasta estas horas de la noche. Hemos llegado al final del episodio. Un episodio bastante interesante, Que bastante rápido se distinto, pasó, sí, siento. distinto a lo que conversamos. Bueno, todos los viernes conversamos de lo oculto, ¿cierto? Y hoy día tocamos el tema de los críptidos, porque también me hicieron el comentario de hablar un poco de mitología también, que acá igual tenemos harto en Chile. Así que, oye, pero no podemos irnos sin la sección que sabemos que les gusta, po, ¿ah? Que les encanta y que semana a semana vamos nutriendo un poco más las mencionadas recomendaciones. Porque déjeme decirle que a pesar de que lo que hemos hablado eh, son testimonios, son registros de boca en boca, ¿cierto? Hay programas como este, no tan buenos como Insomnia, obviamente, que recopilan estos casos, ¿cierto? Y los tratan capítulo a capítulo. Sabes que hay una docuserie de History que se estrenó el 2019, muy buena, que se llama Lo Inexplicable. Buen Yo no la he nombre visto, pero la para... tengo ahí en una pestañita para verla Sabes, probablemente hoy día en la noche. sabes que esta serie recopila desde supuestos encuentros con ovnis, ¿cierto? Hasta desapariciones repentinas o posesiones demoníacas. O sea, hay un espectro bastante grande, ¿cierto? Con la ayuda de científicos especializados en el área, de las pseudociencias y las ciencias exactas también. Hay testimonios en primera persona, recreaciones dramáticas, ¿cierto? Y lo conduce el gran William Shatner, que busca la verdad acerca de los eventos más misteriosos jamás reportados, capítulo a capítulo. ¿Ya? Son Mira, tres qué temporadas, interesante. son tres temporadas que, bueno, de hecho las pueden encontrar también en internet. Y esa docuserie yo creo que está, pero ideal para pegarse una maratón. También para darle una vuelta y para ver que no estamos tan solos acá en el mundo, que aún tenemos cosas por descubrir. Oye, la segunda recomendación, ¿ya? Se llama Tremors, Temblores. Es una película del año 90. La película transcurre en Perfection, un pequeño asentamiento, ¿cierto?, perdido en el desierto de Nevada, Estados Unidos, donde Valentine y Earl, ¿cierto?, son dos amigos inseparables que conocen a la joven sismógrafa Rhonda Lebeck, ¿ya? Ella está llevando a cabo una investigación con unos misteriosos temblores que están aterrorizando a la gente que vive en esta ciudad. Sabes que mientras avanza la película, descubren que estos temblores no son de origen natural, son provocados por unos supuestos gusanos gigantes que viven bajo tierra, ¿ya? Curiosamente, en la criptozoología existen de alguna u otra forma estos gusanos que son conocidos como los gusanos come tierra. Entonces estas criaturas son las que a medida que avanza la película van apareciendo en la superficie solamente para llevarse a sus víctimas y comérselas.
¿Ya? Oye, recuerdo que hay en Nombres de Negro aparece un Ah, sí, gusano po. come tierra en la escena de que es del metro cuando va comiendo. Correcto, claro. Claro, sabes que esta película yo la vi hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me costó encontrarla, ¿ya? Pero es una película de culto de terror, ¿ya? Para los que piensen que es comedia o es... No, es terror, ¿ya? Es Eso. terror. Así que ahí hay una Oye, Jonah, recomendación ¿y, para que y ustedes vean el fin de semana. ¿Mm? sabes dónde se puede encontrar ahora la película? Hace un tiempo atrás estaba en Netflix, ¿ya? ¿Ya? Pero vamos a compartir, ahí tengo el link directo de la película, así que lo vamos a ir compartiendo en redes sociales para que ustedes la puedan ver. Excelente, muchas gracias por esas recomendaciones. Yo no traigo ni una serie ni una película. ¿Qué Traigo traes? precisamente un libro, lo que Bueno, faltaba, lo que ¿viste? faltaba. Un libro que se llama Dioses Chilenos, el autor es Francisco Ortega, y este libro hace un viaje por los misterios y las criaturas mitológicas del Chile mágico. Wow. La temática está bastante interesante porque, por ejemplo, habla del Génesis y el Apocalipsis, mapuche. Hay un capítulo que habla de que el diablo es chileno, la maldición de la momia de cobre en Chuquicamata, Ah, buena. el grial de Calera de Tango, menciona el superhombre de Santiago de Chile. Mira, acá está vinculado con el rey Arturo y la ballena blanca de la isla Mocha. Este capítulo me pareció muy interesante, que habla de los nazis y los pauches en la ciudad de los Césares, Ah, correcto. el sobrino de Arturo Prat y el Caleuche, Mm. el dios pulpo Yagán y las montañas de la locura de Tierra del Fuego, y la Virgen Sangrienta de los Hielos y otras historias. Buena. Dioses, Sí, no, dale nomás, dale. Dioses Chilenos es un libro que rinde homenaje a esas historias que nos hacían soñar y temer en la infancia. Yo creo que más de alguna vez, no sé si has escuchado alguna de estas historias en tu infancia. Sí, hay particularmente una que me acordé. Bueno, Francisco Ortega nos comparte asombrosas imaginaciones que muestran a Chile, su naturaleza e historia como el misterioso lugar que siempre fue. Así que les traigo esta recomendación, este libro, que lo van a encontrar en el Drive de Insomnia. Ya está subido, así que pueden descargarlo junto con ahí otros libros de criptos y criptozoología. Antes de despedirnos, yo me acordaba del capítulo que mencionaste, espérate, por acá está, el rey Arturo y la ballena blanca de Isla Mocha. Un datazo. La ballena blanca de Isla Mocha se considera que es originalmente Moby Dick. Sí. La gran ballena blanca que, digamos, original, la historia real, eso está basado en una historia real, que existió una ballena blanca, un cachalote blanco, ¿cierto?, que se vio en Isla Mocha, y el escritor que hizo la novela Moby Dick le llamaba, o sea, cuenta que los lugareños le llamaban Mocha Dick. Entonces Así ahí se acuñó esa fantástica novela. Ya, Bueno, queridos... ¿qué datazo te pegaste? Sí, siempre ahí con el dato freak. Oye, queridos críptidos humanoides de todo lo que tenemos acá en el chat de Twitch, nos despedimos. Llegamos al final del insomnio del día de hoy. No se pierdan también el material que vamos a ir compartiendo en TikTok, ¿cierto? También vamos a ir ahondando un poco más en distintos reels cortitos ahí con otros críptidos que van a quedar para otro capítulo más. Así que bueno, muchas gracias por su audiencia, gracias por su comentario, por sus apoyos. No se olviden de seguirnos en redes sociales y creo que es eso todo. Mauricio. Sí, a mí se me hizo un poco corto, pasó muy rápido el tiempo del capítulo de hoy, pero agradecido de la audiencia que nos ve. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos entonces el próximo viernes. Así que estén muy bien. Lea el libro que recomendé, vea lo que recomendó el Jonah, que está muy interesante. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos en Insomnia, un podcast para no dormir.